Pues continuamos y lo vamos a hacer abordando un tema ciertamente complejo, un tema con una importancia personal y social de mucha relevancia. Hablo de las adicciones. De adicciones evidentemente hay muchas y puede haber adicciones prácticamente de todo lo que, o hacia todo lo que nos rodea. Pero hoy vamos a centrarnos en la adicción al juego, lo que se conoce como ludopatía. Vamos a saludar a Xavier García Godall. Señor García Godall, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, encantado. El señor García Godall es educador social especializado en adicciones del Centro Terapéutico de La Garriga. Antes que nada, Xavier, señor García Godall, para situarnos, ¿qué entendemos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista profesional por adicción? ¿Cuándo una persona es adicta a algo? Bueno, la adicción tiene una serie de factores que ayudan a diagnosticarla. Principalmente es cuando una persona no puede dejar de realizar una acción a pesar de las consecuencias adversas que ésta le conlleva. Entonces es cuando consideramos que realmente ha perdido el control, que su razón le impide controlar una acción, sea el consumo de una sustancia o sea una de las adicciones comportamentales o sin sustancia que cada vez se conocen más. Es decir, está clarísimo, es cuando esa adicción te domina a ti y no tú a la adicción, o esa acción te domina a ti y no tú a la acción, que puede ser estar con el móvil, que puede ser consumir algunas sustancias o jugar, como de lo que vamos a hablar. Mucha gente dirá, hombre, la mejor manera de tratar una adicción evidentemente es eliminándola. Sí, claro, eso es muy fácil, como el que quiere dejar de fumar, pero luego no es tan sencillo. ¿Cómo ha de tratarse una adicción, señor García Godall? Bueno, a ver, el mejor recurso que tenemos para tratar una adicción siempre es la terapia de grupo. Porque, bueno, la adicción conlleva toda una serie de mecanismos psicológicos basados en el autoengaño, la minimización, la justificación, y entonces cuesta mucho provocar un cambio en la mentalidad de esta persona porque se autoengaña. En cambio, cuando tenemos una terapia de grupo, el paciente ve en sus compañeros la enfermedad, el trastorno, y es de esta manera que puede reconocerlo en sí mismo, funciona como un espejo, puede reconocerlo en sí mismo y empezar a cambiar. Entonces la terapia de grupo es uno de los recursos más importantes que tenemos, evidentemente con el apoyo pues, de la visita médica con el psiquiatra y las visitas individuales cuando sean necesarias. Claro, hay adicciones más visibles, hay adicciones de gente, pues por ejemplo, que utiliza exceso de alcohol, gente que va por la vida pues, con unas problemáticas visibles cara a la sociedad. Ahora con las nuevas tecnologías, claro, si yo iba a jugar y entraba en el bingo, la gente me veía entrar en el bingo, los que estaban en el bingo me veían consumir, digo bingo, como ir al casino y jugar a la ruleta, jugar al póker. Ahora yo tengo la posibilidad de, en mi casa, con mi móvil, con mi tableta, sin que nadie me vea, sin que nadie, que eso imagino que puede ser muy importante, es decir, exacto, de poder hacer una acción que en un principio puede ser lúdica, pero puede acabar siendo adictiva. Y no solamente eso, sino que estamos abriendo el abanico a agentes de edades menores de edad, que también pueden entrar en edades tempranas en la ludopatía. ¿Han notado ustedes un aumento de esta adicción desde que tenemos todas estas casas de apuestas, todas estas publicidades y esta facilidad de acceso a ellas? Sí, se ha notado, en los últimos años se ha notado un aumento de la incidencia de los casos del juego patológico y de la adicción al juego, en muchos casos, también es cierto, asociada al consumo de sustancias, sí, pero también en muchos otros casos por sí misma. La adicción al juego, su incidencia ha aumentado en los últimos años y sobre todo, lo que tú comentabas, lo que es más evidente es el cambio de perfil. Antes, la adicción al juego, pues generalmente la encontrábamos en personas mayores, casi siempre asociada al consumo de alcohol, ya fuera en bingos o ya fuera en casinos o también mucho en los bares y sus máquinas tragaperras. Eso es.
Y ahora, en cambio, el perfil del adicto al juego ha cambiado. Se ha convertido en una persona joven que juega desde casa mayoritariamente, con este cierto anonimato que implican las nuevas tecnologías y las redes sociales, e incluso en muchos casos, saltándose la legislación vigente, menores de edad acceden a los juegos online y provocan verdaderos desastres económicos en las familias. Vamos a pensar de que no hablamos de menores de edad, vamos a pensar de que hablamos de personas adultas que pueden empezar pues por divertirse. Voy a poner a ver quién marca el próximo gol, a ver, porque ahora todo está relacionado también con las apuestas deportivas. ¿Cuándo uno, señor García Goday, Xavier, puede ser consciente de que lo que está haciendo, ya vemos en los anuncios, si no te diviertes no vale la pena o algo así, no sé? Bueno, ¿cuándo uno tiene la sensación de que está dejando de divertirse y que realmente se está enganchando? ¿La persona es capaz de saber esa línea difícil cuando la ha traspasado? Claro, en muchos anuncios advierten y piden a los clientes que jueguen responsablemente. Porque les obligan, seguramente. Sí, claro, están obligados les obligan a ponerlo, claro. Igual que bebe con responsabilidad, ¿no? Exacto. Exactamente lo mismo. Entonces, pero claro, hasta cierto punto eso también se está pidiendo un imposible. Porque si una persona tiene toda una serie de factores de riesgo a nivel psicológico, a nivel del momento en el que él esté pasando en la vida, a nivel de su entorno, su situación de ese momento, es imposible que él juegue responsablemente, porque el juego, igual que la bebida o las drogas ilegales, pues tiene un factor adictivo. Y entonces ahí la responsabilidad personal se anula completamente. Claro, yo te podría decir, bueno, hay algunas medidas que uno podría adoptar para intentar controlarse, ¿no? Es decir, una de ellas, la más típica que se suele recomendar, es la de decir, bueno, ponte un presupuesto previo, racional, que tú sepas que puedes asumir perfectamente, y no pases de ese presupuesto. En el momento en el que tú tengas la tentación de saltarte ese propio presupuesto, indicativo de que la cosa va mal. Pero en todo caso, muchas veces las alarmas saltarán antes en el entorno, en la familia, en la pareja, que no en la propia persona. El problema de las adicciones a veces es que efectivamente se lleva la salud de la persona, el entorno familiar, el entorno laboral, según cuál sea la adicción. Un adicto no es un vicioso, señor García Goday. Un adicto es un enfermo, ¿no? Sí, así es. La adicción es una enfermedad reconocida por la OMS desde los años 50 y no tiene que ver la moral o el bien o el mal o la fuerza de voluntad. Simplemente hay toda una serie de factores a nivel biológico y fisiológico y social que hacen que ciertas personas desarrollen una incapacidad para controlar determinadas acciones, cuando otras personas pues les puede parecer imposible, porque ellas lo controlan perfectamente, pero para otras personas no pueden, y realmente es un trastorno, es una enfermedad. Claro, al no poder dar tú mismo esa señal de auxilio, imagino que el que lo tiene que dar es el familiar, es el amigo, es el entorno más próximo a esa persona. ¿Cómo pueden hacerlo, señor García Goday? Bueno, para los familiares, efectivamente, muchas veces les toca el papel de dar la señal de alarma, de pedir ayuda y de confrontar a la persona con lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Qué se puede hacer como familiar? Sobre todo, no negar el problema, no ser cómplice de esa persona que está teniendo problemas, ayudándola a tapar o a salvar las consecuencias de lo que hace, sino confrontándole con lo que está sucediendo. Nosotros cuando hablamos con familiares, muchas veces les promovemos lo que nosotros llamamos el amor duro. Es decir, como te quiero, voy a ser duro contigo, te voy a decir las cosas como son, voy a poner límites, te voy a empujar a que aceptes ayuda profesional, y lo que sobre todo no vamos a hacer es negar el problema, esconderlo o convertirlo en un tabú. Vamos a hablarlo, vamos a poner las cartas encima de la mesa y a pedir ayuda. Vamos a hablarlo, vamos a pedir ayuda
¿Y vamos a solucionarlo, Xavier? ¿Se solucionan habitualmente todos estos problemas de ludopatía? Sí, la adicción es una enfermedad que tiene tratamiento. Hay mucho la leyenda de que un adicto pues tendrá permanentemente recaídas y que es como un vía crucis que le va a tocar vivir a esa familia el resto de su vida, pero no es así. Somos testimonios que hay muchos casos de recuperación en que la persona puede normalizar completamente su vida. Eso sí, es evidente, nunca más se podrá poner en contacto con ninguna conducta adictiva y tendrá que tener cierto cuidado el resto de su vida de protegerse y de cuidarse, pero se adquiere nuevamente una vida completamente normal. Las adicciones. Xavier García Godall, educador social especializado en adicciones, Centro Terapéutico La Garriga. Muchísimas gracias, Xavier, ha sido un placer. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Ya ven, Adiós. las adicciones, un tema que abordamos aquí en TVCAT, aquí en Médicos Online.